nosotros podemos hablar de que estos procesos se van dando de una manera concatenada, como decía hoy, donde tienen todos una finalidad que está apuntada a poder encontrar una familia que le brinde a estos niños, niñas y adolescentes los cuidados y satisfagan sus derechos en forma amplia, materiales y afectivos, ¿no? La declaración de situación de adoptabilidad es el primer proceso que nosotros encontramos, pero que tiene un antecedente, ¿no?, que está dado por el control de legalidad de las medidas. ¿Qué es esto? ¿No? Cuando hay una situación de vulneración de derechos, el Estado interviene, como dijimos, a través de los servicios locales de protección o del organismo de protección, ya sea que esté organizado zonalmente por coordinaciones, por subsecretarías o, digamos, de alguna manera. Pero es el Poder Ejecutivo, a través del organismo de aplicación del sistema de protección integral, quien va a abordar la situación en territorio de ese niño con su familia. Cuando las situaciones de vulneración revisten tal gravedad que ese niño no puede permanecer en el ámbito familiar y se necesita el ingreso a una residencia o a un hogar, entonces en ese caso el organismo es quien toma la decisión administrativa de alojarlo en una residencia, pero debe comunicar al juez de familia para el contralor, ¿no? Al juez de familia o juez con competencia en familia, del lugar donde reside, donde es el centro de vida de ese niño, niña y adolescente, para que realice un control de legalidad. Es decir, ¿qué es lo que va a mirar el juez o jueza que intervenga en esta situación? Primero, va a escuchar a los progenitores o al grupo familiar que estaba al cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, les va a proponer que, digamos, además de ser escuchados, puedan proponer alternativas para el cuidado de los niños, y va a escuchar, por supuesto, al organismo de protección y también al niño, niña, adolescente o al grupo de hermanos en caso de tratarse de un grupo de hermanos, ¿no? Y en este control de legalidad lo que va a ver es que las medidas que haya adoptado el órgano administrativo sean idóneas para la finalidad que persiguen, que es fortalecer a la familia para salvaguardar y revertir esta situación de vulneración de derechos. Va a ver que se haya dado por un plazo razonable y que todas las partes sean escuchadas, ¿no? Le da de alguna manera garantía de que la medida ha sido tomada en debida forma, ¿no? Este juez que interviene en el control de legalidad de las medidas va a aprobar o no esa medida, ¿no? Le va a dar legalidad o va a rechazar y va a pedirle al organismo administrativo que siga trabajando. Estas medidas pueden tomarse por un plazo de 90 días y prorrogarse por 90 días más, es decir, un total de 180 días. Llegados los 180 días y estando todavía los niños institucionalizados, requiere un nuevo control de legalidad, digamos, al vencimiento. Obviamente pueden dictarse medidas por tiempo menor. Pero llegados a esos 180 días límite, el organismo administrativo debe emitir un dictamen, en el cual debe determinar si esos niños finalmente pueden regresar con su familia de origen o familia ampliada, o determina que está agotado el trabajo que veníamos diciendo, primigenio que debe realizar de fortalecer a esta familia y de revertir la situación de vulnerabilidad, o debe dictaminar que está agotado este trabajo y que se declare la situación de adoptabilidad. Cuando el organismo administrativo realiza este dictamen, este informe, que también lo podría pedir el Ministerio Público, que es un funcionario que trabaja en el ámbito del Poder Judicial, representando, digamos, a los intereses de las personas menores de edad, el juez va a dar inicio, el mismo juez que interviene en el control de legalidad, en el mismo expediente, va a dar inicio a este proceso de declaración de situación de adoptabilidad. ¿Y cuál es el sentido de este proceso de declaración de situación de adoptabilidad? Es realizar de alguna manera, una investigación que esté determinada en función de esto, de ver si realmente están agotadas todas las posibilidades de reinserción con la familia de origen. Es decir, va obviamente a tener audiencias con todas las partes,
Los progenitores, que son parte principal en el expediente, deben comparecer con abogados, es decir, con patrocinio letrado, para poder comprender y para poder, digamos, en función del derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, poder comprender qué es lo que se está discutiendo y cuáles son las consecuencias de que en este proceso se determine una sentencia de declaración de situación de adoptabilidad, ¿no? Esto es garantía del proceso. Si esto no existe dentro de este procedimiento judicial, este proceso es nulo, ¿no? Es decir, no tiene validez. También va a escuchar a los niños. ¿Por qué? Porque todo niño, niña, adolescente, tiene derecho a ser oído. Es un derecho de los niños, no de los adultos. Es decir, el juez tiene la obligación de tener un conocimiento personal, y habrá algunos casos en los cuales se tratará de niños muy pequeños, que tal vez esa escucha va a estar orientada a poder conocer cómo son, qué grado de relación tiene respecto de sus progenitores, cómo es, digamos, cómo son en su forma de ser, y en algunos casos cuando ya puedan portar palabras, ya puedan opinar o ya puedan decir, los va a escuchar, y de acuerdo a la edad y grado de madurez que estos niños, niñas y adolescentes tengan, y con ello, conforme a su grado de autonomía, debe tener en cuenta la opinión que hayan tenido antes de dictar sentencia. ¿Esto quiere decir que el juez tiene que hacer lo que el niño le diga? No, de ninguna manera. Pero sí debe, al momento de dictar una sentencia, debe decir qué es lo que escuchó del niño y debe valorar su opinión diciendo por qué está tomando la decisión que está tomando, ¿sí? Esto es un deber de los jueces que intervienen en este tipo de procesos y es muy importante. Entonces, dado este proceso en el cual se vuelven a poner sobre la mesa las razones por las cuales se está ya orientando el proceso, no el fortalecimiento familiar, sino que se está orientando a dar por agotado esto para buscar una familia adoptiva, se vuelve a poner sobre la mesa, se vuelve a revisar, y si no hay, o sea, todo está dado en función de que está agotado este camino, el juez va a dictar una sentencia en la cual declara la situación de adoptabilidad de un niño, niña y adolescente, a partir de lo cual queda de alguna manera cerrada la vía para el regreso con la familia de origen. Vuelvo con esto. Esto significa que con la familia de origen nunca más vamos a tener nada que ver, que el niño nunca va a tener algún lazo con esa familia de origen. No, no tan así, no tan lineal. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos siempre de garantizar derechos y de sumar derechos, ¿no? Entonces habrá situaciones, esto es el caso a caso, ningún caso es igual al otro, en las cuales habrá ciertos vínculos con esa familia de origen que no han podido cuidar, no han podido hacerse cargo de un cuidado, pero que no han sido vínculos negativos para los niños y que tienen una relación de apego, de afecto, y son vínculos que el juez deberá considerar como vínculos a conservar, ¿no? Al momento de avanzar con un vínculo con una familia adoptiva, ¿sí? Y esto es algo que ustedes tienen que tener presente siempre que estemos hablando de adopción. Estamos ante la posibilidad de niños que tienen una historia previa, que tienen una identidad con su familia de origen, y que una cosa son las situaciones y los vínculos jurídicos que nacen o cesan en el transcurso de todos estos procesos, y otra cosa diferente es la vinculación afectiva que puede llegar a tener, y con eso estamos hablando después también de los efectos que puede llegar a tener la sentencia de adopción, que lo vamos a ver como efectos de adopción plena, simple o con las facultades judiciales un mix de cada una, ¿sí? Esto sí me parece sumamente importante. ¿Cuándo se declara, o sea, cuándo un juez puede decidir declarar la situación de adoptabilidad, además de este supuesto de las medidas de protección excepcional, que son, yo diría, la experiencia que nosotros tenemos, de 100 casos, 99 que llegan a una declaración de situación de adoptabilidad están dados por el agotamiento de las medidas de protección excepcional,
¿sí? Una vulneración de derechos que trabajada en el fortalecimiento familiar no dieron el resultado esperado y se determina la declaración de adoptabilidad. Pero hay otros supuestos. Otro está dado cuando se trata de niños que no tienen filiación establecida. Por ahí son casos muy, digamos, yo nunca vi uno, pero puede tratarse de un niño, por ejemplo, que ha sido abandonado, que ha sido dejado en algún lugar, y no es posible establecer quiénes son sus progenitores, y por ende no se puede abordar ningún trabajo con familia de origen. Otro caso está dado cuando se trata de niños que son huérfanos, es decir, sus progenitores fallecen, y no existe familia ampliada con la cual trabajar. También para mí, un caso de libros, nunca lo vi, no existe. Otro es el caso cuando los progenitores toman la decisión libre, razonada, fundada, de dar en adopción al niño que ha nacido, la niña que ha nacido, ¿no? En este caso puntual, que estos casos sí por ahí son, no digo comunes, pero sí hemos tenido algunas situaciones de estas, la ley lo que prevé con mucha razonabilidad es que este consentimiento informado de los progenitores debe ser ratificado en sede judicial después de los 45 días de nacido el niño o la niña. ¿Por qué? Porque la ley considera que hay un periodo de estos 45 días que pueden estar asociados a una situación emocional muy particular por el puerperio, y que en este contexto no es idóneo que una persona tome una decisión de tanta trascendencia. Entonces, si este consentimiento se sostiene durante estos 45 días y es ratificado en sede judicial, también se puede declarar la situación de adoptabilidad de este bebé. Pero además de darse alguno de estos supuestos, tiene que el juez descartar que no exista ningún familiar ni referente afectivo que esté en condiciones de asumir la guarda o tutela de estos niños. Es decir, podemos nosotros encontrarnos con, tal vez no los tíos o los abuelos, sino un vecino que toda la vida ha convivido en un ámbito de mucha, lo que se llama la socioafectividad, ¿no? De mucho vínculo con este niño, y se propone para ejercer la tutela o para ejercer la guarda. No la adopción, ojo, la guarda o la tutela de este niño. O los padrinos, no sé, alguna persona que guarde algún vínculo y que se ofrezca para tenerlo bajo su cuidado. Bueno, entonces en este caso el juez o la jueza no podrá declarar la situación de adoptabilidad. Bueno, ya dijimos que son parte procesal, y esto termina, la declaración de situación de adoptabilidad, con una sentencia que, me había perdido, que tiene como efecto dar por terminada la posibilidad de que este niño vuelva con su familia de origen, y en tal sentido ordena en la misma sentencia al registro de adoptantes la remisión de legajos, ¿no? El otro efecto que tiene es que esta sentencia se equivale en sus efectos a la privación de la responsabilidad parental. Es decir, una vez que se declara la situación de adoptabilidad, equivalen sus efectos a la pérdida de todos los derechos y obligaciones que a los progenitores corresponden respecto de sus hijos menores de edad, ¿no? Que es lo que antes se llamaba la patria potestad, el Código Nuevo lo llama responsabilidad parental, y al declararse a salir esta sentencia de situación de adoptabilidad, la equipara a la privación de la responsabilidad parental, es decir, pierde el ejercicio y la titularidad de todos los derechos que tienen que ver con la alimentación, la educación, los cuidados, los derechos sucesorios, en fin, un montón de situaciones que cesan. María, te hago una pregunta. Sí. Que recién dijiste que si, por ejemplo, un vecino queda a cargo de la tutela, no se dicta la situación de adoptabilidad. Y en ese caso, ese niño sigue teniendo los mismos padres de origen, digamos, solo que la tutela la tiene una tercera persona, o sea, no... Sí, en realidad importaría una privación de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Con la guarda que es un cuidado, hoy por hoy está regulado como una figura que solo puede tener una duración de 1 año, prorrogable por 1 año más, ¿no?
y que importa el ejercicio de toda la responsabilidad parental, pero no la titularidad, que continúa en cabeza de los progenitores. En cambio, en la tutela, estamos hablando de una figura en la cual la tutela es para aquellas personas menores de edad que no tienen quien ejerza esa responsabilidad parental. O sea, que no tienen a alguien que sea titular de esa responsabilidad parental, ¿no? La tutela es una figura que por ahí está pensada para situaciones de niños que han quedado huérfanos y, por ejemplo, un tío se hace cargo de estos niños, ¿no? Como, no sé si más común, pero es una situación en la que se suele dar, ¿no? Pero que la tutela amerita que no exista alguien que pueda ejercer la responsabilidad parental, no así la guarda. Lo que tiene la guarda en contra es que es una situación que solo puede ser transitoria, con lo cual, terminado el plazo de la guarda, debería definirse alguna otra situación que puede llegar a estar dada por el regreso con la familia de origen. Bien. ¿Sí? Bueno, la apelación de la sentencia, ¿qué implica? Porque había una de las preguntas, creo que estaba orientadas con esto. Toda sentencia judicial, no solamente esta, sino cualquiera, adquiere eficacia o adquiere posibilidad de ser ejecutada, que es como se llama, cuando adquiere el carácter de firme. Este es el estado procesal que posibilita que esa sentencia, ya podamos hablar de una sentencia que tiene carácter de ser cumplida incluso por la fuerza cuando hablamos de otro tipo de procesos, ¿no? ¿Por qué hablamos de sentencia firme o no? Porque cuando un juez de primera instancia, una jueza dicta una sentencia, esa sentencia puede ser pasible de ser revisada en una instancia superior, ¿no? Es decir, puede ser a través de un recurso de apelación, revisada en otra instancia, y hasta tanto esa instancia no se concrete, esta sentencia que dictó el juez de primera instancia no queda firme. Entonces pasan algunas situaciones en las cuales un juez o una jueza de primera instancia declara la situación de adoptabilidad, y los progenitores, que como vuelvo a repetir, son parte principal en el expediente, se presentan con un abogado en el término que tienen para hacerlo, y recurren esa sentencia. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se determina que ese recurso tiene un efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que esa sentencia no puede empezar a ejecutarse hasta que no vuelva de la Cámara confirmada, ¿no? Entonces tramitará en Cámara, que las cámaras, o digamos, depende cómo se organice la justicia en cada una de las provincias, va a volver a revisar si esa sentencia fue razonable, si las pruebas que se ofrecieron fueron, digamos, desarrolladas y consideradas al momento de dictarse la sentencia, si las partes tuvieron su patrocinio letrado, digamos, va a evaluar cómo se dio ese proceso, lo va a revisar y va a confirmar la sentencia, o va a pedir que se tramite un nuevo proceso, o va a dejarla sin efecto. ¿Me explico? Recién, cuando, por ejemplo, se presenta un recurso y se terminan todas las posibilidades recursivas para esos progenitores, y determina el plazo final de notificación, nosotros podemos hablar de una sentencia firme. Recién ahí, los juzgados en la provincia de Entre Ríos al menos, sé que en algunos no es en todos así, recién ahí nos ofician al registro de adoptantes para la búsqueda de legajos, ¿no? Esto es importante decirlo porque, salvo que exista alguna causal de nulidad, que es algo bastante más complejo que se dé, salvo que exista alguna causal de nulidad, este es el punto en el cual los progenitores de origen ya cesan su intervención, ¿no? El resto de los actos que se dicten de acá para adelante, ya ellos dejan de ser parte del proceso, ya no son notificados, ya no pueden hacer ninguna presentación. Insisto, salvo que exista o que haya un planteo de nulidad por alguna causal específica, qué sé yo, no se los notificó debidamente, no tenían abogado particular, no sé, algún error, el juez no era competente para poder dictar esa medida, etcétera. Distintas cuestiones que pueden darse, que ya son muy técnicas de lo jurídico. Salvo esas excepciones, nosotros hasta acá llegamos con
los progenitores de origen, ¿sí? Bueno, dijimos que es el mismo expediente, que es el mismo juez que estaba ya trabajando con los niños en el marco de la medida de protección, y ahí el juez va a pedir la remisión de legajos al registro de adoptantes para que se remitan. En algunos casos también hay leyes procesales provinciales que van determinando distintas modalidades que se dan a partir de este momento. El Código Civil dice que esos legajos deben ser preseleccionados por el registro de adoptantes y el organismo de protección en conjunto. ¿Qué es lo que entendió el legislador? Que el registro de adoptantes es quien conoce a los postulantes, y el organismo de protección es quien conoce a los niños. Entonces lo más lógico es que entre ambos organismos puedan determinar cuáles son los mejores legajos o las familias posibles para la situación particular que se está discutiendo, ¿no? Remitidos esos legajos, el código dice que el juez debe inmediatamente, bueno, obviamente selecciona a las personas que van a iniciar un proceso de vinculación, pero el código dice que inmediatamente otorgará la guarda con fines adoptivos. Yo acá abro un paréntesis, ¿no? Sería muy difícil otorgar directamente la guarda si no existe un proceso previo de vinculación, que es algo que entiendo que todos los registros sugerimos o realizamos, ¿no? Hoy por hoy, aún en los casos de niños muy pequeños, es necesario un periodo previo de adaptación o periodo de vinculación, como nosotros lo llamamos, que tiene que ver con personas extrañas entre sí, el niño y los adultos, o los niños y los adultos, que en forma progresiva, paulatina, acompañada por equipos técnicos, van a realizar esos primeros encuentros para ir construyendo este proceso vincular, ¿no? Seguramente, bueno, algunos de ustedes ya habrán adoptado, otros estarán a la espera, habrán visto muchas historias de esto del amor a primera vista, y esto a veces es muy mágico y en otras circunstancias es muy frustrante. No siempre se da de la misma manera. Estamos trabajando con relaciones humanas, que son todas muy diferentes, y a veces el ideal que uno tiene no se da de la manera que esperamos, ¿no? Entonces, esto requiere de tiempos que están dados por el respeto a lo que le va pasando, no solamente a los adultos, sino esencialmente lo que les va pasando a los niños. Y por eso se apuesta a un periodo previo donde los niños todavía permanecen bajo la responsabilidad del organismo administrativo, en general durmiendo y permanecen pernoctando en las residencias o en los hogares, con encuentros paulatinos con los postulantes hasta que esto se va ampliando y se va generando un ambiente que posibilita tener encuentros mayores o que los niños egresen de la residencia a cargo de los postulantes, ¿no? En ese momento, cuando finalizado el periodo de vinculación, recién podemos hablar de la posibilidad de una guarda con fines adoptivos, que es lo que el código dice que se dará inmediatamente. Yo estimo que no hay ningún caso en el cual se seleccione un legajo e inmediatamente se otorgue la guarda. Algo importante que tienen que saber es que el único o la única que puede autorizar un proceso de este tipo es el juez o jueza que interviene en la situación. Es decir, nosotros en algunos casos podemos dar solamente con un legajo que responde de todos los que tenemos a esta situación particular, ¿no? Y consideramos que es la mejor familia, estamos de acuerdo con el organismo de protección y nos parece que va a ser fantástico, y remitimos ese legajo trabajado con la familia en función de la situación particular, pero si nosotros no tenemos la autorización judicial, no podemos avanzar en ningún tipo de proceso judicial. El juez nos puede llegar a decir, este legajo que me trajiste no considero que sea idóneo por esto, esto y esto, nos lo devuelve y nosotros tenemos que seguir buscando, ¿sí? Solo las autorizaciones judiciales, porque es quien dirige este proceso. Y los periodos de vinculación son temporales, son periodos muy cortos. Nuestra ley procesal de familia acá de Entre Ríos dispone que tendrá un máximo de 90 días, que son 3 meses, y en algunos casos estos 3 meses son
exagerados y para algunos casos no nos alcanzan. Entonces, muy en el caso a caso es donde podemos ir viendo cómo se da la situación. Bueno, hasta ahí llego con esta parte, no sé si tenés alguna pregunta de esto, si no sigo con la guarda. Sí, María, te hago una consulta. Recién hablabas del tema de situación de adoptabilidad, se notifica a los progenitores de origen y ellos pueden o no apelar. Imaginemos la situación de una familia donde ya tiene hijos mayores de edad, que viven con estos progenitores de origen, y el niño que está en adopción es un niño obviamente más pequeño. Son notificados los progenitores y los progenitores no apelan. Sigue todo para adelante, llaman ustedes a los postulantes y este niño termina siendo adoptado. Esos hermanos mayores de edad, ¿pueden reclamar que ellos quieren cuidar? O sea, ¿qué lugar tienen los hermanos estos mayores de edad en ese expediente, en esa declaración de la situación de adoptabilidad, si son notificados o no? Bien, muy interesante la pregunta. En realidad estos hermanos mayores entendemos que el organismo de protección, en tanto familia ampliada de los niños, ha estado trabajando con ellos, y si ha habido alguna posibilidad de que estos hermanos asuman el cuidado, como sucede en muchas situaciones, asuman el cuidado de sus hermanos más pequeños, esto es considerado como una opción y no se llegaría nunca a la declaración de situación de adoptabilidad. No obstante eso, si nosotros tenemos a estos hermanos que, digamos, han tenido un rol protagónico en lo que es la vida familiar, lo más probable, y estoy, al menos en la provincia de Entre Ríos se da, no sabría decir en otras jurisdicciones, si bien el código no los toma como partes dentro del proceso, son convocados también para ser escuchados y para proponer algunas opciones. Como pasa también con tíos que a veces han estado al cuidado de los niños, o se proponen para estar al cuidado de los niños en el marco de una medida de protección excepcional, y también son llamados por el juzgado a una audiencia, y son evaluados por los equipos técnicos para ver la viabilidad de la propuesta. En estos casos yo entiendo que si bien no son parte, sí van a formar parte, valga la redundancia, del análisis que va a realizar el juzgado y sobre todo el organismo de protección como posibilidad. Ahora, hay una sentencia y puede aparecer un hermano diciendo que por ejemplo, a él nunca lo llamaron, que nunca trabajaron con él, o que él no sabía que el efecto era o que no lo citaron a la audiencia, no lo notificaron. Bueno, en realidad lo que se apunta también en estos casos también es a considerar la realidad. Si este niño ya declarado en situación de adoptabilidad está ya en el marco de una familia adoptiva, en general no prosperaría una posibilidad de egreso con su hermano. Sí, tal vez lo que podría darse es como decía hoy, la posibilidad de un sostenimiento de un vínculo, un régimen de comunicación, que el juez tenga en cuenta al momento de la adopción el sostenimiento del vínculo con este hermano, del vínculo jurídico, no solamente de una vinculación de un encuentro semanal o lo que sea, sino del vínculo jurídico, que es muy importante también. Pero generalmente, digo, más en cuestión de experiencia, más que de lo que la legislación o las normativas dicen, un hermano que está presente, digo, porque en este tránsito va pasando el tiempo, ¿no? Las medidas de protección son 6 meses, lo que demora el tránsito del proceso de declaración de adoptabilidad, la búsqueda de familias y un proceso de vinculación, es tiempo que va transitando. Si durante todo este tiempo este hermano no ha aparecido en la residencia, no ha sido alguien que haya estado encima de la situación, posiblemente sea alguien que no tenga la capacidad, digo, no lo digo de una manera despectiva ni prejuiciosa, sino posiblemente sea alguien que no haya estado en condiciones de poder asumir los cuidados de este niño. Entonces, si nosotros consideramos que el tiempo y el paso del tiempo es muy valioso en poder resolver y dirimir las situaciones de las personas menores de edad, yo creo que el juez lo que haría sería considerar la situación actual. Si tenemos a un niño ya inserto en un ámbito familiar, que le está brindando todos los cuidados necesarios, que respeta su situación, su historia de vida, y posiblemente
a lo que pueda llegar es tal vez a la posibilidad de un vínculo a futuro, pero no creo que a una posibilidad de evaluar que retorne con este hermano mayor. Bien.